equipo número 1. Piroxicam, tenoxicam, lornaxicam y meloxicam. Número 3. Date la mano. Coxib. Son 5. Celebrex, Celecoxib. Anótenle. Etoricoxib, Celebrex. Etoricoxib. Lumiracoxib, Varicoxib y Valdecoxib. Es el último. Son 5 de ustedes. Número 4. Ácido propiónico. Ibuprofeno, naproxeno, flurbiproxeno, fenoprofeno, ketoprofeno y desketoprofeno. Ibuprofeno, naproxeno, flurbiprofeno, fenoprofeno, ketoprofeno y desketoprofeno. 5. Son paraminofenoles o paraminofenéticos. Son el paracetamol, fenazopiridina, ácido tranílico. Ese es otro grupo. También le corresponden 5. ¿Quiénes son? Ácido mefenámico y miclofenamato. Eso se conoce como ácido tranílico o fenamato. Y el número 6, anótale, doctora, son pirazolonas, fenilbutasona, dipirona y oxifenbutasona. Oxifenbutasona. Ok, si se dieron cuenta, cada uno pertenece a un grupo. Lo que van a hacer ustedes es que del grueso del grupo van a hablar sobre características, historias, farmacocinética, farmacodinamia, metabolismo, todo ese tipo de cosas. Para no estarlo mencionando cada vez que estemos abordando un fármaco. ¿Vale? Empezamos, chicos. Buenas tardes, somos el equipo número 1 y mis compañeros y yo les vamos a hablar de la familia de los indolacéticos, donde pues vamos a hablar sobre lo que es la indometacina y el fulindaco. La indometacina fue introducida por primera vez en el mercado en 1963, es un derivado del indol. Y este es un potente inhibidor de la COX no selectiva y también puede inhibir la fosfolipasa A y reducir la migración de neutrófilos y disminuir la proliferación de células T y B. La indometacina es un potente inhibidor no selectivo de la COX, también inhibe la movilidad de los leucocitos polimorfonucleares, lo que son los eosinófilos basófilos y neutrófilos, y puede tener un efecto directo vasoconstrictor independiente de la COX. La indometacina tiene propiedades antiinflamatorias y es un analgésico y antipiréticas. Son provenientes de muy similares a lo que son los salicilatos. Los usos. La indometacina es un derivado del indol metilado que está indicado para el tratamiento de la artritis reumatoide de moderada a grave, la osteoartritis, la espondilitis anquisolante y la artritis gotosa aguda y el hombro doloroso agudo. Continuando con el ADME, la biodisponibilidad de la indometacina oral
pues tiene una excelente biodisponibilidad. Su concentración máxima, el pico se encuentra 1 a 2 horas después de tomar el fármaco. Su metabolismo es de ciclo enterohepático, lo que probablemente también se ha afectado, y tiene una vida media aproximadamente de 2.5 horas, pero pues también puede variar del ciclo enterohepático. El 10 al 20% del fármaco se va a excretar a través de la vía renal. Bueno, la dosis de la indometacina, pues primero que nada en dosis para adultos, para tratar una artritis reumatoide se va a necesitar de 25 a 50 miligramos por cada 8 horas y hasta un máximo de 200 miligramos por día. Para tratar una osteoartritis se va a necesitar de 25 a 50, igual cada 8 horas, pero con un máximo de 150 miligramos por día. En dolor agudo va a ser de 20 a 40 miligramos de cada 4 a 6 horas y va a ser con un máximo de 120 miligramos por día. Y en gota sería de 50 a 100 miligramos cada 8 horas con un máximo de 200 miligramos por día. En la dosis para niños para tratar la artritis juvenil es de 1 a 2 miligramos por kilogramo por cada 8 horas con un máximo de 4 miligramos por kilo al día. Los efectos adversos. Las reacciones adversas se va a dar de 35 al 50% de los pacientes. En los efectos gastrointestinales son más, son comunes y pueden llegar a ser fatales, pero se presenta más en los pacientes de la tercera edad que van a presentar diarrea y lesiones ulcerativas. La pancreatitis aguda y la hepatitis se va a dar en muy raros casos y tiene efectos también del sistema nervioso y que va a ser la cefalea frontal grave, los mareos, vértigo, aturdimiento y confusión mental. Y en efectos psicológicos va a tener son las convulsiones, la depresión, psicosis y en casos muy extremos, pues el suicidio. Las contraindicaciones, pues puede ser alergia a los AINES, úlcera péptida activa o sangrado gastrointestinal, insuficiencia renal o hepática, insuficiencia cardíaca grave, asma bronquial, embarazo y lactancia y hipertensión no controlada. Y pues aquí tenemos algunas presentaciones de la indometacina que pues en todas va a variar su precio. Por ejemplo, tenemos que esta va a costar de los 345, en la solución de indometacina 135 y en genéricos, que son estos, va a variar entre los 50 a 150 pesos. Bueno, pasamos con el Sulindaco. Bueno, el Sulindaco va a ser muy similar a la indometacina, pero tiene una gran diferencia, ya que el Sulindaco es un profármaco. Esto quiere decir que para llegar al Sulindaco como tal, necesita convertirse en otro compuesto.
que va a ser un metabolito de sulfuro, que es 500 veces más potente que el sulindaco original. O sea, 500 veces más potente para la inhibir la COX. Pero sigue sin ser más potente que la indometacina. De hecho, es menos de la mitad de potencia que la indometacina. Se refiere a esa potencia, lo comparan con la aspirina, por ejemplo, que la aspirina tiene una potencia de 1000 veces más potente para inhibir COX. A eso se refiere. Entonces, sulindaco no es tan potente que indometacina, es como 500 veces más, pero si la comparas con indometacina son 1000 veces más. Entonces queda a la mitad comparado con aspirina. En los usos más comunes pues está la artritis reumatoide, osteoartritis, espondilitis anquilosante, hombro doloroso, artritis gostosa, y sus efectos son analgésicos y antiinflamatorios, los cuales son, como ya dijo el doctor, muy comparables al ácido acetilsalicílico. Además de sus indicaciones para las enfermedades reumáticas, el sulindaco suprime la poliposis intestinal hereditaria y puede inhibir el desarrollo de cáncer de colon, cáncer de mama y de próstata. Las tres formas aparecen en el plasma y tienen una semivida de 7 horas para el sulindaco y de 18 horas para el sulfuro. Sufre una circulación enteropática. Es importante eso que dice la doctora, que sucede una recirculación. ¿Qué sucede con esa recirculación? Y en muchos fármacos van a escuchar o van a leer ustedes eso. Hagan de cuenta que este fármaco se elimina vía renal, creo que el 60%, y el 33% vía gastrobiliar. Entonces cuando se glucuronida en el hígado a través de los ácidos biliares, es el fármaco más el glucurónido. De esa manera se supone que se va a eliminar. Cuando llega al intestino a través de los conductos biliares, entonces aquí mediante la acción de las bacterias se separa del glucurónido y entonces el fármaco o el metabolito activo se vuelve a absorber y pasa a la circulación general. ¿Quedó claro? Entonces, cuando ustedes escuchen esto, que hay una circulación enteropática o una reabsorción, tiene su nombre ahí, ¿cómo dice? Tiene es como una reentrada, no es el término pues, pero así es. Una recirculación del fármaco. Entonces, es muy similar que lo que pasa en el riñón. Ya ven que en el riñón, a través de la filtración o de la secreción, vuelve a ingresar ya sea a la vía vascular. Entonces aquí es a nivel intestinal, se separan a través de la acción de las bacterias, el glucurónido agarra por un lado y el metabolito vuelve a ingresar a lo que es la circulación a través de la absorción. Adelante, doctor. La dosis es de 150 a 200 miligramos 2 veces al día. Tiene una dosis inicial de 150 miligramos al día dividida en 2 tomas. Esto quiere decir que sería 75 en la mañana y 75 en la noche. Y hay una dosis de mantenimiento que se puede ajustar entre 150 miligramos a 200 miligramos al día dependiendo de la respuesta del paciente. Pues los efectos adversos, los efectos gastrointestinales afectan alrededor del 20% de los pacientes. Están los efectos del sistema nervioso central, que afecta alrededor del 10% o menos de los pacientes, como en la indometacina. Sale sarpullido alrededor del 3 al 9% de los pacientes. Hay prurito que ocurre entre el 1 al 3% en los pacientes. Y el menos común es la elevación de transaminasas hepáticas. Sus precauciones pues se deben tomar las mismas que con todos los AINES para pacientes con riesgo de toxicidad gastrointestinal, proteínas cardiovasculares, problemas cardiovasculares e insuficiencia renal. Entre otras reacciones adversas más graves está el síndrome de necrólisis epidérmica Stevens-Johnson, está la trombocitopenia, la granulocitosis y el síndrome nefrótico. Todos estos se han observado y se menciona que a veces se asocia el daño hepático colestático. También están las contraindicaciones que no se debe dar a personas que son alérgicas a los AINES, que tienen úlceras gástricas o hemorragias gastrointestinales, que tengan insuficiencia renal grave o enfermedades hepáticas graves. Tampoco se debe dar en el embarazo después del tercer trimestre ni dar en la lactancia. Y aquí están sus presentaciones, que en algunas farmacias están en 150, en otras 40, dependiendo si son originales o son genéricos. Y aquí
aquí están nuestras bibliografías, que son los 3 libros que menciona el doctor, y eso sería todo de nuestra parte. Enciendan la luz, por favor. ¿Tienen preguntas? Entonces, doctor, en el caso de la recirculación enterohepática, para que el fármaco pueda ser ya excretado, eso va a suceder ya que hasta que suceda que una bacteria no lo vuelve a romper la conjugación con glucuronio. Pero acuérdate que no es el grueso se lleva a nivel renal. Ese se expone nada más el que se va a ser eliminado por el hígado. El resto se va a seguir eliminando en la renal. Es una eliminación dual. 60% por el riñón, 33% por el hígado. Es el que se va a someter a eso. ¿Qué más? Hay en algunas patologías donde sean específicas, pues estos. No, así de claro no, pues por ejemplo, pero bien, fíjate bien, dijiste sobre especificidad. Si ellos no lo comentaron, pero por ejemplo indometacina tiene la peculiaridad muy similar a los últimos que yo vi, de los fármacos que yo vi, dentro del mecanismo de acción. A nivel de leucocitos, generan un enlentecimiento para la movilización de los leucocitos y la formación de leucotrienos. En eso se parece mucho a los últimos fármacos que yo vi, como eran cuáles. Entonces, esa es otra de las características que lo hacen a la indometacina un fármaco que sea de mucha utilidad en aquellos pacientes que tienen enfermedades articulares, como la artritis reumatoidea, la osteoartritis, etc. ¿Sí? Ahora bien, otra cosa muy importante, no es un fármaco que sea un gran analgésico. Incluso algunos autores dicen que no, su actividad analgésica es mínima, pero sí tiene una muy buena inhibición de las COX. ¿Sí? Otra cosa, si vamos y buscamos este fármaco y el sulindaco, tienen la peculiaridad de que atraviesan bien lo que es la superficie articular. Por eso es muy bueno en las patologías articulares. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, sí tiene sus beneficios el utilizarlo en personas que tengan patologías articulares, que sean de carácter crónico o que tengan trastornos inmunomoduladores, ¿no? Entonces, recuerden que la artritis reumatoidea es una patología relacionada con la sistema inmunológico. ¿Qué más? Si un paciente tiene alergia a cualquier aire, por ejemplo, el ibuprofeno, se puede tomar o estaría como que, por ejemplo, recomendado que para cualquier dolor de moderado grave intente con alguno que sea quizás no de la misma familia. Es correcto. No debemos de darle la misma familia y tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si tú das, por ejemplo, uno de los salicilatos, entonces todavía incrementas más el riesgo de que presenten una alergia. Los pacientes que tienen alergia al AINE tienen más posibilidad de generar alergia a salicilatos. Entonces, en ese caso, deberíamos de buscar como una familia que sea muy distinta a la que Sí, presenta alergia. pues exactamente, y podemos utilizar, por ejemplo, un Coxi o un Oxicam. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si se tiene alergia al ibuprofeno y se da una Proxen, no se debería de dar el Proxen. No, porque pertenece al mismo grupo. Entonces, está raro. Ahora, sí lo puedes dar, pero tienes que tener mucho cuidado en las manifestaciones y decirle al paciente, ¿sí? Lo que es, o sea, debe de no dar ese grupo. Es como si tú tuvieras alergia a la penicilina. Entonces, no, en la penicilina es distinto porque por lo general es el anillo. El anillo penicilánico es igualito en todas, entonces no modifica nada. Entonces, hacen alergia al anillo, no a la penicilina en sí misma, que el anillo igual. Entonces aquí, algunos grupos de estos no comparten en la misma estructura bioquímica, pero sí comparten sin semejanzas. Entonces, mejor los quitamos y damos de otro grupo. Y siempre vigilando pues, que el paciente no genere ninguna reacción. Acuérdense que estos no son grandes analgésicos. Hablamos, por ejemplo, de esquetoprofeno, diflunisal, que decíamos en algún momento, que teníamos que dar varias dosis para mantener el horizonte terapéutico, etc.
Entonces, pero no son grandes analgésicos. En los grandes analgésicos tenemos nosotros en los narcóticos. ¿Qué más? Entonces, también son buenos en pacientes, por ejemplo, indometacina fue uno de los más utilizados en algún momento para los pacientes que tenían resistencia al conducto arterioso. ¿Sí? Entonces, a ellos se les daba. ¿Qué otras utilidades tiene? Ahí les faltó a ellos también comentar. ¿Qué otras utilidades tiene? En las mujeres que tienen amenaza de aborto se les da este fármaco para inhibir el efecto contráctil y evitar el proceso inflamatorio. Entonces, ¿pero qué resulta en estos pacientes? Que no lo vas a dar por 15 días ni por 20. Se les da una dosis nada más y ya vemos si tiene efecto propio en el fármaco. Porque recuerden, está contraindicado en menores de 12 años, o bien están contraindicados en mujeres embarazadas o aquellas que están lactando. ¿Qué más? Por ejemplo, un paciente que tiene artritis y es alérgico a la sulfasalacina, ahí estaría bien darle indometacina. Pues incluso la indometacina. Porque pues es otra se les da a familia. pacientes que tienen artropatía reumática. Es una compañía. Ahora, uno de los principales efectos adversos que tiene el fármaco es gastrointestinal. ¿Sí? Es por lo cual lo dejan. Pues. Entonces el paciente que está expuesto por un tiempo muy prolongado del medicamento entonces hace gastritis y abandona el medicamento. Ahora bien, por ahí en la literatura dice también que nosotros tenemos que estar vigilando constantemente su función renal y su función hepática. Si el paciente empieza a tener elevación o alteraciones a nivel hepático y a nivel renal, entonces hay que dejar ese medicamento porque le va a perpetuar. Ahora, hay otras advertencias que tiene también el medicamento que no mencionaron. Tenemos que tener cuidado en los pacientes que estamos dando la indometacina más un antihipertensivo. Recuerden que este inhibe la COX y una de las COX se llama COX-1 y la COX-1 genera mantener el flujo constante a nivel renal. Y si lo inhibimos, entonces vamos a tener trastornos de que el paciente no va a responder a los manejos con antihipertensivos. Entonces hay que tener cuidado también. ¿Hay vía rectal también, no? ¿Indometacina? Sí. Más que nada, la vía rectal se utiliza en estas pacientes que te digo que tienen amenaza de aborto o bien en los niños para hipertensión conducto arterioso. En algunos lugares del mundo tenemos la indometación intravenosa, aquí no la tenemos, para los pacientes que tienen resistencia al conducto arterioso. Entonces aquí tenemos presentaciones vía oral y tenemos supositorios. Por ahí también existen en algunos países, incluso de América Latina, cremas, así como el honor y queso, de indometacina. Recuerden, el medicamento no tiene grandes propiedades analgésicas. Francamente es un antiinflamatorio. ¿Sí? Antiinflamatorio, tampoco nos sirve como antipirético. No lo van a ver ustedes indicado. Me dio fiebre, denle indometacina. No existe. No tiene ese beneficio, como lo tiene paracetamol, como lo tiene dipirona, como lo tiene aspirina. ¿Sí? Esos son francamente antipiréticos. Dipirona. ¿Qué más? Son medicamentos baratos. El sulindaco también es un medicamento barato, utilizado en patologías de carácter crónica. También no es muy buen analgésico, es un mejor antiinflamatorio. Tampoco no es buen antipirético. Bien. ¿Preguntas? Si no hay, nos vemos Entonces, mañana. los salicilatos son mejores que estos. ¿Mande? Los salicilatos son mejores que estos. Pero es que nos vamos casi. Es Únicamente que es antiinflamatorio. la indicación. Y ya le contamos nosotros, pero no es que falta. Sí, y el equipo debe estar preparado para que si terminan ellos, seguir con ustedes, ¿sale? Nos vemos mañana. Gracias.